La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña Connie Castillo, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Aquí a tus órdenes. Pues mil gracias por estar de nueva cuenta con nos y pues vamos a platicar sobre esta última o más reciente publicación. María Concepción Castillo González es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Es profesora e investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla. Tiene un doctorado en estudios humanísticos con un enfoque en estudios culturales y es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la International Association for Media and Communication Research. Se interesa en el estudio de la acción política mediada por la tecnología digital y de las prácticas comunicativas de los movimientos sociales. En sus indagaciones considera que la comunicación mediada por la tecnología digital es un fenómeno de la intersubjetividad y como tal implica el análisis de la experiencia humana, del reconocimiento de la otredad y de la construcción de la memoria colectiva. Se ha especializado en el estudio de las disputas de sentido que en las redes digitales lleva a cabo el feminismo contemporáneo, así como el comportamiento de sus audiencias. Sus indagaciones se nutren de los estudios culturales, el transfeminismo y el feminismo descolonial. Pues nuevamente, mil gracias, bienvenida. Y pues vamos a platicar sobre este artículo que lleva por título Las mujeres hablan, los hombres dirigen. Conversaciones políticas frente al hashtagismo feminista en el hashtag 25N y hashtag aborto legal 2020. Este artículo fue escrito en colaboración con Carolina Hernández Garza, ¿cierto? Sí, muy bien. Pues para no romper la costumbre y vamos a empezar con esta pregunta que siempre solemos hacer antes de entrar de lleno al texto y es ¿por qué hay que atrevernos a saber? ¿Por qué hay que atrevernos a saber? Pues me haces pensar, porque ahorita estamos hablando de feminismo y viene justo el 25N. Audre Lorde decía que el silencio no te protegerá. Y yo creo que no es lo mismo no atreverse a saber. No querer saber no te va a proteger. Y es que el no atreverse a saber es prolongar una suerte de silencio. Es prolongar el silencio. Y a veces no queremos saber porque es duro enfrentar la realidad. Pero eso no te va a proteger. Muy bien, muchísimas gracias. Pues entremos. Pues tenemos claro que este es un programa de divulgación, entonces lo que procuramos hacer en primera instancia pues es desmenuzar o poner en palabras sencillas esos conceptos que quizá podrían ser en determinado momento un tanto complicados. Primero, me llamó la atención qué es el hashtagismo, por una parte, y por otra, qué entender por plataformización. En la vida contemporánea, en donde mucha de nuestra interacción social está dada a través de plataformas, y qué decir ahora con el COVID, ¿no? O sea, donde pues mucha de nuestra socialización era a través de esas plataformas. El hashtag es una manera como de una forma muy pequeñita de poner una especie de lema, ¿no? Para hacer
virales algo que tú quieras, algún mensaje de cualquier tema, no solamente de cuestiones sociales, de cualquier tema. Y el hashtag tiene algo muy particular, que es que se ayuda y ayuda, ambas cosas, a que exista una convergencia mediática. Es decir, tú pones un hashtag y ese hashtag ese lema, con ese hashtag, vas a poder hacer circular tu mensaje entre YouTube, X, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, promueve también esta viralización de un mensaje. Obviamente, en los movimientos sociales, pues y por eso es hashtivismo, ¿no? Es como un activismo a través de estos lemas que tiene como intención viralizar y poner en la agenda ciudadana un tema para que se le preste atención por parte pues, de las autoridades o de la propia ciudadanía, ¿no? Y por eso se llama hashtivismo, como es activismo en las redes sociodigitales. Bien, y gracias. Y por otra parte, la plataformización. Es que la plataformización viene de plataformas sociodigitales, como puede ser YouTube, X, Facebook, pues cuántas, ¿no? Y yo creo que todos quienes nos escuchan podrían hacer una lista. Reddit, Pinterest, bueno, piénsenle, ¿no? O nos ven. O nos ven. O nos están viendo, ¿no? A través de Facebook, ¿no? Exacto. O TikTok ahora también, y etcétera, ¿no? Entonces, pues podemos hacer una super lista. Algo interesante sobre la plataformización es que cada día abarca más nuestra vida, sobre nuestra vida cotidiana, cuántas cosas no hacemos a través de las redes sociodigitales, pero estas plataformas son privadas, son empresas privadas. Eso es algo muy importante de decir. Entonces es la plataformización de Internet, porque Internet no solamente son plataformas, ¿no? Y la plataformización de nuestra vida. Y algo que no debo de dejar de decir es que estas plataformas, al ser empresas privadas, lo que hacen es recolectar datos. No son gratis, ¿no? Sino que van recogiendo tus gustos, tus trazos digitales, a lo que le pones like, y entonces van haciendo un perfil para después venderte publicidad personalizada. Por eso tienen lógicas comerciales. Y por eso es muy difícil hablar de que en estos espacios, con esas lógicas y con estas estructuras que están hechas para la venta, pues se pueda dar una participación política libre. Los famosos avisos al inicio cuando no se va a inscribir, ¿no? Las plataformas, que casi nadie leemos. No leemos, ¿no? Y además ponemos ahí toda nuestra vida, ¿no? Sin saber estas implicaciones. Muy bien. En la parte introductoria precisamente señalas algo que pues me parece que va muy vinculado a lo que recién has comentado. Hablas de una suerte de esperanza con el uso de estas redes que parecía que pues aperturaban el espectro para la discusión, para la democratización de eso que se observó quizá en la primera década del siglo XXI versus lo que está ocurriendo hoy día y que precisamente categorizas bajo esta noción de plataformización. ¿Cómo contrastar o qué, digamos, síntesis harías a partir de del que trajo consigo la plataformización de Internet versus lo que mencionas de manera muy esperanzadora en la introducción del texto? Para ponerlo en una metáfora como muy accesible, muy sencilla, te diría que es como si en la ciudad se privatizara los espacios públicos y que no tuviéramos espacios públicos para dialogar. No sé, aquí tenemos en Puebla unos espacios públicos muy bonitos, unos jardines, unos parques, aquí está atrás un parque hermoso, ¿no? Y entonces de repente que todo se hiciera privado, ¿no? Que fueras a Cholula y ya no hubiera esa plaza preciosa, ¿no? Que de repente fuera privada y entonces cada paso que dieras, alguien estuviera analizándote para ver y venderte al rato, ¿no? Entonces,
pues esa es la parte como que tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque lo que pasa es que Internet es un espacio que había mucho espacio público, digamos, siguiendo la metáfora, que había muchas plazas, ¿no? Y por eso también había mucha esperanza, ¿no? Había mucho para crear lo común, ¿no? Para dialogar. Y si nosotros nos vamos al siglo XX, con los medios de comunicación, que había monopolios y que había una alianza entre los estados y estos monopolios, ponemos el caso de México, Televisa y el PRI, ¿no? Y en cada país tendrán, ¿no?, los suyos. Las audiencias, pues eran audiencias pasivas. Bueno, sí podían reflexionar y rechazar mensajes, pero de alguna manera eran más pasivas. Entonces, cuando surgen estas redes sociodigitales y el Internet, y se ve como con mucha esperanza, porque las audiencias tenían la posibilidad de ser muy activas, de participar, de tomar la palabra, de quitarle el micrófono a Televisa, ¿no? Pues tú recordarás el Yo Soy 132 acá en México, con los jóvenes, ¿no? En las elecciones, ¿no? Entonces, había mucha esperanza. Sin embargo, lo que ha derivado, ¿no?, es ese acercamiento, y cuando yo digo la palabra acercamiento, pues es tal cual ponerle cercas privadas, ¿no?, a esos espacios que prometían que iban a ser más libres, y generar lógicas comerciales ahí dentro, con intereses comerciales, que más allá de tener interés en un partido o en otro, pues no tienen interés en la democracia. Punto, ¿no? Y lo que se hace viral, o el poder algorítmico, o digamos, lo que se hace viral, pues no necesariamente es lo que genera un bien común, ¿no? Por eso tenemos luego después cada cosa viral que dices, ¿y esto qué, no? Entonces, bueno, también otra cosa que te diría que es preocupante en términos políticos es que ahora todo es personalizado, ¿no? O sea, justamente como el interés que está detrás es un interés comercial, pues tú tienes tu cuenta de Facebook en tu dispositivo, y no solamente entonces el acercamiento que es una cuestión de una empresa privada, sino también de lo colectivo. La lógica, pues, es personalizada, porque lo que interesa es obtener tus hábitos de consumo. A mí no me interesan los hábitos de consumo de un colectivo, sino de una persona. Entonces, se ha promovido que sea personalizado la participación individual. Entonces, es una lógica muy neoliberal, en donde la alianza de la tecnología con pues, el mercado neoliberal, pues ahí está con todo, ¿no? Entonces, pues está cañón, ¿no? Y es una suerte de totalitarismo, porque, y lo tengo que decir en estos términos, porque el totalitarismo, tú recordarás, pues, todas estas lecturas sobre este tipo de, pues, de gobiernos y demás, es tener a gente que no piense, ¿no? Claro. Y eso precisamente pues marca la pauta para la siguiente pregunta, que pues tiene que ver todo con esto que señalas. Más adelante en el texto habla sobre el vínculo entre el capitalismo y la tecnología, y pues que ha seguido esta lógica de mercado, y que esta misma plataformización pues simplemente es una extensión de este vínculo, de esta lógica de mercado. ¿Cómo verías este vínculo entre el capitalismo y la tecnología? Pues yo creo que la tecnología pues no es neutral. El desarrollo tecnológico hay una alianza sociotécnica, ¿no? Que tiene que ver con una apuesta liberal, ¿no? A todas luces, ¿no? Y que nos han vendido como pues el progreso, ¿no? O sea, así va, ¿no? Si tú le preguntas yo hice una investigación que no es la que estoy diciendo hoy, pero yo hice una investigación sobre tecnología y descolonialidad, ¿no? Y yo le preguntaba en esa ocasión a jóvenes y les decía, ¿qué es tecnología? Y las respuestas son
pues, muy asociadas al progreso, ¿no? O sea, como si equivaliera, ¿no? Ah, sí, progreso y como que pocas veces nos ponemos a pensar que pues no, pues ahorita hay muchas bombas en Gaza, ¿no? Y pues eso no necesariamente es progreso, ¿no? Entonces, la tecnología no es neutral, tiene una agenda. Y tiene una agenda de dónde se desarrolla y para quién y ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está muy vinculada con el capitalismo, ¿no? Y bueno, pues nada, hay que estar conscientes de ello, ¿no? Y siguiendo esta misma secuencia, ¿qué es el capitalismo de datos, precisamente? Pues el capitalismo de datos es que lo que hoy se vende, pues son tus datos, ¿no? O sea, esa es la materia prima que va y viene, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos, por eso cuando yo insistía en que no son plataformas gratuitas, date cuenta, a ver, tú llegas a cualquier tienda hoy, incluso, ¿no? Y te dicen, va a haber una rifa, déjenos sus datos, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes dicen, pero como por qué, ¿no? O igual, ¿no? Estás navegando en tu Facebook y le das like aquí, acá y allá. Pues todo eso son trazos digitales que se van al Big Data y que después se te regresan. Por eso cuando buscas algo en Google, inmediatamente lo ves de regreso en tus redes como anuncios, ¿no? O sea, son como cosas además muy automatizadas. Entonces, el capitalismo de datos es que tú misma estás alimentando lo que se vende muy caro, que es tu información y tus hábitos de consumo, tu vida cotidiana, y lo hacemos de la manera más irreflexiva. Y se vende bien caro, ¿no? Además, aunque te hablen de políticas de privacidad, pues ahí nunca las lees, ¿verdad? Lo que dicen ahí, las letritas chiquitas. Las pequeñas. Muy bien. Ya adentrándonos un poco más al texto, a la temática específica de hay una categoría, una suerte de concepto ahí que creo que sería importante aclarar, y es el de la conversación política. ¿Cuál sería el papel de la conversación política? La conversación política es una categoría que nosotros seleccionamos porque reconocemos que en las redes sociodigitales no hay deliberación política. La deliberación política incluiría una discusión más así como la que estamos teniendo tú y yo. Y en realidad lo que sucede en las redes digitales no es así. Pero también, por otro lado, la deliberación política de la cosa esa que se llama esfera pública, ¿no? Que es así como donde se discuten las cosas que nos interesan, también es verdad que nunca ha sido incluyente. Entonces tampoco nosotros, si es un texto sobre feminismo, pues no podíamos elegir la deliberación política, que es una categoría ya en sí que no ha incluido a muchas personas, ¿no? Entonces la conversación política, digamos que es una categoría más modesta, pero no por ello menos importante, porque es esas conversaciones sencillas y cotidianas, afectivas, cortitas, que se dan, a veces statements, ¿no? Así como yo me pronuncio por o en contra de, ¿no? O justicia para, ¿no? Que se dan en las redes sociodigitales y que generan un posicionamiento en términos de los movimientos sociales o de las injusticias o de las expresiones públicas con tono político. No podemos pensar que no genera nada, ¿no? Si lo que vemos en las plataformas sociodigitales son cosas muy banales, el que una persona se pare y diga justicia para tal feminicidio, pues, tenemos que pensar que vale, ¿no? Al menos estamos hablando de una persona que tiene un duelo colectivo, que está abonando un duelo colectivo. Entonces, el duelo también tiene una dimensión política. O si yo digo estoy en contra de la guerra y lo digo en mis redes, pues habla de una suerte de valentía cuando todo el mundo está hablando de chistes, ¿no? Entonces, esas pequeñitas conversaciones tienen una dimensión política pequeña que de acuerdo con algunas autoras y autores sí puede ir derivando en una politización más profunda más adelante. Okay.
Y entonces, si existen estos canales, es porque tal vez los canales institucionales no funcionan. De hecho, por ahí hay un pasaje que me llamó poderosamente la atención. Y ¿por qué consideras que no es posible confiar en la institucionalidad en América Latina? Ahí también, pues, parafraseando a Segato, ¿no? Segato. Segato. Sí, Segato. es que también un poco haciendo una crítica a la categoría de liberación política que no usamos, o por qué no la usamos, ¿no? Porque también presupone que las instituciones son sólidas, que la esfera pública es inclusiva y que los estados pues responden, ¿no? Cuando pones algo en la agenda. Y la verdad es que para las mujeres, y yo no creo que solo para las mujeres, pero vamos a hablar de las mujeres y de la violencia machista, ¿no? Pues esto no es así, ¿no? Una mujer que va y presenta una denuncia a una institución generalmente va a ser revictimizada, no escuchada, se va a omitir, ¿no? su denuncia, le van a preguntar qué andaba haciendo, no solamente en la propia institución, ¿no? Sino también por la cultura, pero pues bueno, y eso es en el mejor de los casos, y cuando digo mejor entre comillas, pero en realidad es que también puede ser que no haya capacidad de respuesta, ¿no? También son instituciones débiles, ¿no? No tienen a veces pues poco personal, ¿no? Yo he sabido pues de casos en los ministerios públicos de feminicidios muy conocidos, en donde no había tiras reactivas para hacer determinadas pruebas, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de carencia, ¿no? De carencia y de debilidad institucional. Y más, el machismo arraigado, los sesgos de género, la insensibilidad, ¿no? Entonces, pues las mujeres no podemos confiar en el Estado y en las instituciones. Y por esto esta necesidad de visibilidad. Pues por eso, a pesar de que la tecnología es aliada del capital, nosotros no podemos darnos el lujo de no intervenirla. Y por eso las mujeres y los colectivos feministas toman y usan las redes sociodigitales para visibilizar las demandas, porque pues hay que irrumpir en ellas, ¿no? Tenemos que cuidarnos entre nosotras, tenemos que hacer ruido, tenemos que poner en la agenda lo que está sucediendo, ¿no? América Latina, hay miles de mujeres que sufren feminicidio. ¿Qué te puedo decir, no? Que no sepamos. Ahorita que viene el 25N ya está en puerta, ¿no? Y bueno, en tal sentido y siguiendo esa cuestión de la visibilidad, señalas dos estrategias, la visibilidad vernácula por una parte y la resistencia algorítmica. ¿Podrías explicarnos de qué va cada una? Para justamente intervenir en la tecnología o intervenir en estas redes sociodigitales, que bueno, son herramientas tecnológicas, sociotécnicas, las jóvenes feministas, sobre todo jóvenes, han encontrado dos formas de hacer visibles sus demandas. Una es a través de la visibilidad vernácula, que significa utilizar los lenguajes propuestos por dichas redes sociodigitales. Por ejemplo, TikTok, su lenguaje natural que propone pues es un video corto que tenga una música, o sea, tiene mucho que ver con las pistas musicales, ¿no? Y hacen retos y etcétera, ¿no? Son videos cortitos. Y en YouTube pues son videos generalmente musicales, ¿no? Con también ciertas estéticas, por ejemplo, la estética del youtuber, ¿no? Es una estética muy propia de esa plataforma. Cada plataforma tiene como sus lenguajes, le llaman vernaculares o que le son propios, ¿no? Entonces, una manera de que tu video sea muy viral es siguiendo pues esas lógicas, ¿no? Esos lenguajes. Mientras más los ocupes, es más posible que tu video sea viral. Y eso te lo puede recomendar cualquier merca. Si le dices, oye, ¿cómo hago viral mi video en TikTok? Y seguro que te va a decir tips, ¿no? O un influencer también te dará algunos tips para que tú puedas
hacer viral tus contenidos. Esa es visibilidad vernácula. Sin embargo, la resistencia algorítmica o la visibilidad que tiene que ver con la resistencia algorítmica es la que se genera no siguiendo esos tips, ¿no? Okay. Sino que se genera a través de la lucha colectiva que está fuera de las redes sociodigitales, pero que entienden muy bien su funcionamiento. Por ejemplo, puede ser que un montón de chicas feministas a través de las redes sociodigitales se pongan de acuerdo para mañana a la 1 p.m, lanzar todas un hashtag por diferentes plataformas y hacer viral, o sea, poner en tendencia un hashtag. Pero es porque entienden el funcionamiento de la visibilidad algorítmica. Pero se ponen de acuerdo, y están organizadas en América Latina a través de diferentes colectivos y utilizan diferentes herramientas que puede ser WhatsApp, Telegram y las mismas plataformas de las que hemos hablado para decir mañana a tal hora y nos vamos a hacer, que es el caso más o menos del video que aquí analizo, que es este video del pañuelazo virtual que se dio en Argentina, ¿no? Entonces, es otra manera de generar como que llegue a lo más viral, al top 10, ¿no?, de los videos, sus contenidos. En la investigación se analizan 4 vídeos, 2 de TikTok, 2 de YouTube, 2 correspondientes al hashtag 25N y 2 al hashtag aborto legal 2020. ¿Cuáles dirías que fueron las diferencias sustanciales de la investigación al analizar las 2 redes? ¿Y qué diferencias sustanciales encontraron entre YouTube y TikTok? En TikTok hay más violencia, hay más como más banalización, tanto en la producción, o sea, ahí no encontramos resistencia algorítmica, o sea, todos los videos que analizamos, aunque no fueran los más virales, ¿no? Y los más virales, no había resistencia algorítmica, era todo visibilidad vernácula. Y hay mucha violencia en los comentarios, ¿no? En esa hay más participación de varones, pero sí de mucho, lo que le llaman los jóvenes hate, ¿no? Es muy, muy desagradable, ¿no? Y en cambio en YouTube encontramos uno de resistencia algorítmica muy, muy viral, que es del pañuelazo virtual, y el otro, aunque es un video de visibilidad vernácula, es un video musical de una banda, los comentarios no son tan agresivos, al contrario, incluso en ese video las conversaciones políticas son superfluas, pero son poco agresivas, y más bien incluso te diría que genera un sentido común, ¿no? A partir de que pues es una banda, ¿no? Y decir, sí, claro, está muy bien que la banda Verezo se pronuncie en contra de la violencia de género. Y digamos que esas serían las diferencias más sustanciales, ¿no? Y a esto, las diferencias o las configuraciones técnicas entre una plataforma y otra, ¿crees que son lo que dan pie a esto? Sí, claro, sí, ahí es donde yo digo que y las plataformas y su estructura predeterminan la participación política. Obviamente sí, en TikTok para ser viral tiene que ser algo muy cortito, sencillo, rápido de digerir, es un poco como lo que decía Goffman, ¿no? Irving Goffman, ¿no? Que con la publicidad, por ejemplo, que como es algo muy rápido, tiene que ser muy exagerado, muy fácil de codificar, y además pues tiene que ser entretenido, ¿verdad? Tiene que ser entretenido. Entonces yo creo que sí, claro, la plataforma y sus características de visibilidad, lo que premia, pues generan también un tipo de participación muy, muy superflua, banal, despolitizada. Y en ese sentido, entonces, ¿podríamos hablar de las cámaras de eco?
No Es que las cámaras de eco tienen que ver con, por ejemplo, en una plataforma como Facebook, en donde tú vas quedándote con la gente que opina como tú Okay. y sacando a la gente que, ay, un día dijo algo que no me gustó, lo quito de mis contactos, ¿no? Okay. Y entonces tú te vas quedando como en una burbuja de gente que piensa como tú, y tú piensas que toda la gente opina lo que tú opinas. Eso es una cámara de eco. Okay. En el caso de YouTube y de TikTok, justo nosotros las elegimos porque, si te fijas, ahí no hay la posibilidad así de que tan fácil te quiten, ¿no? Porque en realidad son plataformas más abiertas. Tú te puedes suscribir Sí. a un canal de YouTube, pero en realidad, aunque no estés suscrito, puedes ver sus contenidos, ¿no? Entonces, es más difícil que se hagan cámaras de eco. Sin embargo, podríamos argumentar que en el caso de TikTok, por el tipo de contenido, si tengas cierto tipo de personas que estén en esa red social o que se sigan. Porque probablemente una persona más politizada pues no va a seguir cierto tipo de contenidos. Y a lo mejor eso hace menos factible que estén expuestos, ¿no? Más o menos así te diría. Yo creo que lo afecta mucho en términos de lo que es la cosa pública, de lo que se discute en la cosa pública. O sea, ¿qué puede entender un joven hoy sobre lo que es feminismo si solo ve Facebook? Si solo ve TikTok. Habrá un par de canales de morras feministas, pero en general, ¿qué imagen tendrá? Entonces, probablemente entenderá muy poco y tendrá muchos juicios. ¿Sí? O prejuicios. O prejuicios, sí, claro. Y de estos 4 videos analizados, ¿cuál fue el que más te llamó la atención y por qué? Obviamente el de la resistencia algorítmica es absolutamente en contra de lo que podría ser viral un video en estas plataformas. Dura 59 minutos, para empezar. Dime tú qué video viral puede tener 59 minutos. Pero además, a diferencia de lo que te acabo de narrar en TikTok, estas chavas moldean la plataforma. ¿Por qué la moldean? Porque hacen cosas para los que no está hecho YouTube. Por ejemplo, para hacer un mitin político, con miles de chavas conectadas al mismo tiempo a través de YouTube, pero además con la convergencia mediática estaban en Instagram y estaban en Zoom. O sea, bueno, a través de Zoom estaban transmitiendo y estaban en YouTube, pero aparte estaban en Instagram y en una tercera más, que no me acuerdo si era Twitter o algo así, que estaban por ahí. O sea, estaban al mismo tiempo y estaban emulando lo que era un meeting y una marcha. Entonces, como tú sabes que las marchas y los mítines tienen sus ritos, sí. Entonces, por ejemplo, había un momento en donde las feministas históricas del derecho a decidir, tomaban la palabra. Y luego había un momento de arengas. Y luego había un momento, así, como de testimonios de violencia. Y así. Igual que lo ves cuando tú vas a una marcha. Me pareció muy creativo y una apropiación de la tecnología en términos propios muy interesante. Por lo tanto, podemos decir que también ellas performaron la plataforma. Y entonces, ¿cuál sería, retomando este ejemplo, la importancia de la lucha colectiva? Pues es total, ¿no? La lucha colectiva puede hacer... la lucha colectiva es la esperanza en contra de los totalitarismos. No podemos cambiar nuestra sociedad si pensamos de manera individualista, porque incluso pues es parte del problema, ¿no? Ok, y por ejemplo, en esta exacerbación del individualismo, ¿no sería una suerte de estratagema para precisamente pues pulverizar estas luchas colectivas? Totalmente. Por eso yo
Por eso hablo de la palabra totalitarismo, o sea, no, es una palabra muy, muy fuerte, pero me parece que no es un mecanismo de control social, por supuesto. Uh-huh. Para ir concluyendo, precisamente, pues, ¿qué conclusiones extraes del estudio realizado? Bueno, pues por supuesto, hacer hincapié en la importancia de la identidad colectiva, de la acción colectiva, como parte de la formación ciudadana, desde que son jóvenes, de cualquier persona que nos escuche. O sea, la importancia de que no esperar a que algo grave nos ocurra, una violencia tremenda nos ocurra para entonces voltear a ver un colectivo, ¿no? Sino acompañar a los colectivos que están haciéndose cargo de cosas que a todos nos deberían de importar, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, aquí en el TEC, porque no quiero irme muy lejos, ¿no? Y en todas las universidades, nuestro servicio social, ¿no? O sea, para mí es uno de los espacios más sagrados, ¿no? Porque vienen esas personas que piensan en colectivo. Vienen esas personas que son como granos de arena en un flujo, o son antisistémicos, ¿no? Esas personas que tienen una casa hogar, esas personas que están luchando en contra de la contaminación, esas personas que buscan cómo seamos más lectores sin un salario, ¿no? O con un salario muy precario porque les interesa la sociedad, o hacia la violencia de género. Entonces yo diría, lo primero que tenemos que ponernos un chip distinto es darnos cuenta de esta maquinaria. Salir del individualismo, apreciar las luchas colectivas, acompañarlas y en la medida de lo posible volvernos parte en lo que para nosotros nos inquieta. Te inquieta el medio ambiente, te inquieta la violencia de género, lo que a ti te inquiete, pero juntos y juntas. Pero para ello pues tenemos que tener un pensamiento crítico y para ello hay que atrevernos a saber. Okay. Y ahora sí, por último, ¿qué consideras que puede ser la mayor aportación de la investigación para alguien que le dé lectura? ¿Alguien que qué? Que le dé lectura a esta. Bueno, pues a mí me gustaría, el sueño que cuando hicimos esta investigación, sí es abonar al pensamiento crítico de las plataformas sociodigitales. Creo que eso sería como algo que para mí sería muy importante, una mirada crítica de la tecnología. Otra es, pues sí, el aprecio por la lucha colectiva y no menos importante, a lo mejor por eso lo dejé al final y como punto, es la importancia, porque esto lo refleja el texto, de ver cómo en las luchas de mujeres quienes tienen la voz son los hombres. Eso es inconcebible que eso salga. Es inconcebible que en una lucha que tiene que ver con la violencia de género y en una lucha que tiene que ver con el derecho a decidir, los comentarios que tienen más engagement son de los 16 hombres que había de 50 comentarios. Eso es increíble para mí. Me hace pensar muchísimo en que hay gente que dice que ya logramos la igualdad de género. No es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Mientras en la sociedad les sigamos dando más voz sobre lo que tiene que ver conmigo. A la palabra de un hombre, que yo amo a los hombres, o sea, no tengo nada en contra de los hombres. Lo que me asombra es eso. Nuestra voz todavía está muy disminuida y por eso quise empezar con una frase de Audre Lorde, que ella hablaba tanto del silencio y de tomar la palabra. ¿Tomamos la palabra en las redes sociodigitales? Sí. ¿Intervenimos ya? Sí. ¿Nos movilizamos en las redes sociodigitales las mujeres? Sí. Pero quien tiene más engagement son los comentarios de hombres. Y bueno, ahora sí, por último, ¿qué lectura entonces harías a esta
evidencia de que quienes más tuvieron seguimiento en sus comentarios fueron los hombres, sino las mujeres, cuando la temática es pues una temática propiamente de mujeres. Híjole, pues yo invitaría a las mujeres a no callarnos. O sea, creo que lo peor que podríamos hacer es, o sea, creo que si ya no estamos en silencio y ya vamos a las redes y decimos, pues que esto no digamos chin, ¿no? Sino pues seguir, o sea, creo que hay que seguir alzando la voz, hay que seguir pronunciándonos, pero algo muy importante a la audiencia, muy importante a las mujeres y a los hombres y a les y las y les y todos, es ahora nos toca escuchar la voz de las mujeres. Ahora nos toca leer las obras de las mujeres. Ahora nos toca darle like al comentario de una mujer. Creo que tiene que ver mucho en recepción. Hoy nos toca escuchar a las mujeres. Tal vez eso es con lo que quisiera concluir. Muy bien, pues muchísimas gracias, Connie. Y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos y pues, como siempre, atrévanse a saber. Hasta la próxima. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?